Bienvenidos a este vídeo. Aquí vamos a trabajar todos los aspectos relacionados con el plano verbal de la comunicación. Veremos cómo es de importante este aspecto frente al no verbal y qué podemos hacer para que nuestro mensaje llegue mejor a la audiencia. Nos solemos quedar con el 20% de la información que nos ofrecen en una charla o en una conferencia, por lo que nosotros como oradores o ponentes tenemos que tratar de aumentar ese porcentaje en lo máximo posible o intentar que ese 20% sea la información más relevante. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros como ponentes para tratar de que esa información se transmita de la mejor forma? Pues por ejemplo, primero de todo, evita usar expresiones demasiado complejas. Dependerá del tipo de exposición o presentación que estés ofreciendo y por supuesto del tipo de espectador que tengas delante. Pero sea como sea, trata de transmitir las ideas con un lenguaje lo más cercano posible, aunque usando, si lo necesitas, ciertas expresiones o palabras relacionadas con la temática. Una cosa no quitaría a la otra. En segundo lugar, mezcla entre la medida de lo posible diferentes canales sensoriales. En los vídeos sobre memoria lo comentamos, cuanto más canales sensoriales ofrezcamos, con la información más importante, mejor, porque lo recordaremos con mayor probabilidad. Puedes decirlo en voz alta mientras lo escribes en la pizarra, por ejemplo, o aparece en las diapositivas. Repite varias veces lo más relevante de tu presentación, aunque te resulte redundante. Si dispones de tiempo, repite con otras palabras las ideas principales, ya que esto hace que consolidemos mucho más esa información. Pregunta a la audiencia, hazles preguntas y devuélveselas a todo el grupo, sobre todo cuando las ideas sean las más importantes. Evita usar muletillas, estas distraen en gran medida a los espectadores del discurso. También es muy importante que sepas usar los silencios. A veces tenemos pánico a los silencios, pero estos son fundamentales. Dan énfasis a ciertas frases o dejamos espacio para la reflexión. Cuenta en la medida que puedas anécdotas personales. Lógicamente depende de la formalidad de la presentación, pero si se te permite hablar de anécdotas personales, eventos que te han sucedido, historias ajenas o testimonios, nos ayuda a recordar muchísimo mejor el contenido de la explicación. Llena también en la medida de lo posible de emocionalidad el discurso. Las emociones son potentes carriles para la retención de información. Todo lo que nos genera ciertas emociones, por lo general, lo recordamos con mucha mayor probabilidad, ya sea una emoción positiva o una negativa, da igual. Trata de usar el humor en tus diálogos, también se relaciona con la emocionalidad. Esto captará sin duda mucho más la atención de la audiencia. El suspense genera mayor atención también en la audiencia, por lo tanto podemos hacer preguntas sin respuesta al comienzo de los discursos o preguntas que responderemos al final de la presentación. Puedes usar cualquier otro recurso que se te ocurra que genere cierto suspense a lo largo del discurso. Trabaja también la asertividad. No solo es importante trabajar la asertividad cuando hablamos con una persona. Cuando hablamos ante un público también es fundamental, ya que debemos mostrar cierta seguridad en lo que estamos transmitiendo. Por último, ten un feedback constante con la audiencia. Esto hará que nuestro mensaje llegue mejor a los espectadores. Pregunta si se ha entendido bien lo que estamos diciendo, si tienen alguna duda o si necesitan que expliquéis algo con otros ejemplos. Vale, hasta ahora todo bien, ¿verdad? Pero ¿qué haríamos si, por ejemplo, no sabemos responder a una pregunta que nos hacen? Es bueno saber ciertos consejos para abordar este tipo de situaciones. En primer lugar, podríamos desviar el tema hacia aquello que sí sabemos, de forma que omitimos no saber sobre algo, pero sí damos una idea similar. Otra opción es simplemente admitirlo. A veces ni siquiera nos planteamos esta cuestión por miedo al qué pensarán, pero si os dais cuenta, admitir no saber ciertas cosas no es algo negativo. Es más, es imposible que lo sepáis todo sobre todos los temas. Podéis comentar con naturalidad que no tenéis información suficiente sobre lo que os preguntan y posponer esa respuesta diciendo que lo buscaréis y que le podré responder más adelante. Otra opción puede ser relanzar la pregunta al grupo. Muchas veces los profesores hacen esto para afianzar conocimiento o asegurarse de que el grupo está enterado de lo que están contando, por lo que puede ser una estrategia muy útil. Recuerda también informarte bien antes sobre todas las dudas que puedan surgir, comentar la presentación a alguien para que te diga las dudas que puedan aparecer y no te metas en jardines explicando algo sobre lo que no sabes mucho. Otros aspectos importantes a trabajar de la comunicación verbal serían tres: la invención,
la disposición y la elocución. Cuando hablamos de la invención nos referimos a tener la mente abierta, a ser capaces de potenciar nuestra creatividad, de no regirnos únicamente en el discurso previsto. Ten en cuenta que por mucho que ensayes, probablemente la presentación te salga de una manera muy diferente a la prevista. Te preguntarán cosas que a priori no te habías preparado o surgen dudas ajenas a lo previsto. Por eso es importante que entrenes esa creatividad. En cuanto a la disposición, nos referimos al ordenamiento de ideas. Aquí es importante que tengáis en mente la importancia de la estructura de la presentación. Esto nos va a permitir tener muchísimo más controlada la presentación. Y en cuanto a la elocución, es muy importante que en la preparación previa, si no sois muy expertos en la temática, ensayéis el discurso buscando sinónimos y antónimos de muchas de las palabras que sabéis que vais a usar. En definitiva, ampliad vuestro vocabulario con respecto a la temática que estáis dando, ya que a veces tratamos de aprendernos de memoria el discurso y si no nos acordamos de una de las palabras, nos sentimos perdidos. Tener un amplio vocabulario en el tema nos permitirá flexibilidad a la hora de explicarnos. No solo es importante saber palabras sinónimas de las que vamos a expresar, sino saber reformular nuestro discurso. Es decir, tenemos que saber decir lo mismo de varias formas. Esto se puede entrenar. Te animo a que pienses en una frase y trates de explicarla de diferentes formas, de manera que la idea principal quede intacta. Por ejemplo, os voy a poner esta frase. Lo importante en una buena presentación es que las ideas estén estructuradas y se establezca un objetivo claro. Ahora da pausa al vídeo e imagina varias formas de expresar esta misma frase. ¿Ya? Bien, aquí te pongo varios ejemplos de reformulación. Podríamos decir, lo más relevante en las presentaciones es que se ordenen las ideas y la meta o el objetivo esté definido. Otra manera podría ser, lo imprescindible en cualquier presentación de calidad es que se dividan las ideas por partes y los objetivos se marquen. O a lo que debemos prestar atención en una presentación es no solo la estructura de la misma, sino establecer una idea principal. Incluso podemos decir lo sustancial en una buena exposición es que lo que queremos transmitir esté bien establecido y ordenado y haya un objetivo específico. Si os dais cuenta, la idea de base no varía mucho en ninguno de los enunciados. Practicar esto nos va a ayudar a flexibilizar nuestro vocabulario y a tener la mente mucho más abierta a nuevas expresiones. Bien, aquí acaba este vídeo. Te doy las gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.